Desde luego, nuestro agradecimiento a este hombre impulsor y de gran valor en México, don Francisco Ili Ortiz. Muchas felicidades por este esfuerzo que nos ha dado un magnífico resultado. Esta unidad que aquí se plantea entre el Universal, ¿no?, y el centenario de la Constitución, que se inicia con el fundador del Universal, pues tiene una gran continuidad con la visión de Ili Ortiz, de seguir vinculando al periódico, este gran periódico, con la vida constitucional en el siguiente centenario. Una gran visión y gran continuidad de los orígenes de este gran periódico. Haría yo algunos comentarios sobre lo aquí planteado y quiero decir con un gran reconocimiento del planteamiento aquí muy breve que ha presentado dos de los que impulsaron el producto este seminario. Ricardo Rafael ha hecho una magnífica exposición que quisiera comentar, y desde luego Juan Ramón de la Fuente, no podría yo estar más de acuerdo con él de ese llamado a utilizar la inteligencia mexicana que está en las universidades. Y desde luego pues me refiero a la UNAM, señor rector. Creo que es algo muy importante que hay que retomar. Son muchas universidades, señor rector, no nada más una. Qué bueno que usted aporta la sabiduría de todas. Este planteamiento que hace Ricardo Rafael es muy interesante. Desde luego antoja la lectura y el trabajo de este texto que presentaron. El federalismo mexicano, ¿no? Y una posición, como corresponde a la academia, crítica. El federalismo mexicano no funciona. Y aquí se plantean cuáles son las grandes fallas del federalismo mexicano: la desigualdad en el país, la centralización, y desde luego ese es un problema central de nuestra Constitución y que se ha venido acentuando. Aquí platicábamos antes de iniciar la sesión con un comentario crítico. Se ha venido acentuando. Este Senado es la representación de los estados, del federalismo. Y con todo respeto a mis compañeros, les quiero decir que no hemos sido muy federalistas, por no decir hemos sido antifederalistas en los últimos años. Toca temas importantes que podemos muy rápidamente mencionar para pues destacar la bondad y lo interesante del planteamiento. Menciona el artículo 73, sí, es el artículo más reformado de la Constitución. ¿Y por qué es el artículo más reformado? Por la centralización del constituyente y de la vida mexicana. El 73 es el que le da facultades a la federación. En consecuencia, el crecimiento del 73 es centralización y es el ir tomando facultades de los estados, haciéndolas federales. Ese es un punto importante. Toca el tema del municipio. En efecto, el municipio es la base de toda la estructura política del país, y no puede haber habido más abandono al municipio que en estos últimos años. Total abandono, desde la seguridad hasta el desarrollo. Así lo comentaron y tienen toda la razón. No es un federalismo que distribuya, sino un federalismo que centralice. Por eso, esta cuestión de la planeación, dice, la planeación ya no existe en la política neoliberal.
La planeación está desechada por la política neoliberal y por eso pues se dan estas diferencias, porque el principio neoliberal que ha venido penetrando violentamente en la Constitución y básicamente en estos últimos años aquí en este Senado, pues no permite la planeación. Es otro mecanismo que en estos años se ha demostrado que es falso. La distribución o la redistribución se va a dar por este regadío falso. Entonces eso prohíbe que haya planeación. No hay planeación en México, está condenada. Toca el tema de la devolución a los estados de los recursos que son de los estados, que es uno de los elementos más dañinos que puede haber en el sistema constitucional mexicano, que es la centralización, producto de ese 73. Los recursos de este país, los recursos más importantes, las fuentes de ingresos más importantes son federales. En un secuestro permanente en la historia de irle quitando a los estados sus facultades y las concentra el gobierno federal, o sea, el presidente de la República. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues es la violación de la esencia democrática del sistema. Si la centralización que nos da un presidencialismo que se criticó por los partidos de oposición. Entonces, el centralismo hay que acabarlo porque da lugar al presidencialismo, y eso da un resultado terrible: el poder presidencial. El poder presidencial recuperado, realimentado, ¿verdad? Porque tiene todos los recursos. Y vemos las reuniones de la CONAGO, ¿verdad? No hay nadie que proteste ni que se queje de nada, ¿eh? Todos son suavecitos con el presidente. La CONAGO, los gobernadores, el que hable no le llega el dinero. Los gobernadores dependen del poder federal. El secretario de Hacienda es el tótem que regula la vida de los estados. Entonces, por eso la CONAGO es el silencio de los sepulcros, ¿verdad? Porque tiene concentrado todos los recursos, incluso los recursos que son de los estados, son las participaciones, también los maneja el secretario de Hacienda, o sea, el presidente de la República, ¿verdad? Y si maneja, depende de el secretario de Hacienda y la simpatía del presidente, el trabajo de los gobernadores. Los gobernadores están sometidos al poder económico centralista, antifederalista del presidente de la República. Eso, obviamente, aquí tratado, y los felicito porque así es. Por eso, devolver a los estados lo que es suyo depende de que sea simpático el gobernador, ya no digamos el presidente municipal, o lo que sea, al secretario de Hacienda y desde luego al presidente de la República. Entonces, ¿cuál federalismo? Bien, Ricardo de la Madrid. Otro tema importante, tiene que ser de abajo hacia arriba, fortalecer al municipio. Eso es lo que estamos diciendo. No hay, es de arriba abajo. Es el poder absoluto del presidente de la República que mantiene los recursos concentrados y el desarrollo depende de su voluntad. Absolutamente antifederalista. La política social no existe. Y dice de la Madrid, y vinculaste rápidamente la seguridad con la política social. Y hay todavía una discusión de que cuál es el origen de la descomposición y la violencia en el país. Pues existe. Es la ausencia de política social. Es el no desarrollo de las zonas que se menciona aquí. Es toda esa arquitectura deformada que va caminando, ¿verdad?, en contra de los principios federales, municipales. Ahora se le quiere quitar ya toda función al municipio en materia de seguridad, porque están muy mal, están compenetrados de la corrupción, cuando la corrupción pues está arriba, ¿verdad?, otra vez al municipio. De manera que me parece un estupendo planteamiento
los felicito. Decía el exrector que hay una gran riqueza en las universidades, y es cierto, y ese trabajo nos permitirá analizar las reformas, porque así de paso les comentaba yo que el centenario de la revolución, de la Constitución, se da paradójicamente en un Senado que hizo una luz de reformas constitucionales contrarias al espíritu de la Constitución. Tocó los artículos más importantes, el tercero, el 123, el 27, el 28. Por ahí se tocó el tema de reformas. Yo felicito a mi amigo, el señor director Ilio Ortiz. Sigue impulsando buenos proyectos y por lo que aquí se presenta, buenas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a los que participan. Gracias.